Llegamos aquí a Noticias 22 con nuestro invitado Rafael, que mencionábamos, le damos aquí la bienvenida y mencionábamos que es el ganador del premio Nezahualcóyotl. Así es, y que ya en el apellido lleva la poesía, el sacerdote jaguar, Manuel Bolón Palé, que le damos la bienvenida. ¿Y qué te parece, Manuel, si antes de comenzar esta charla, vemos lo que sucedió el día de ayer? Con mucho gusto. El sentido de la música, el atuendo, la comida y bebida, los padrinos e invitados, elementos primordiales en una boda tradicional de los pueblos indígenas, inspiraron el verso de Manuel Bolón para escribir el poema Fiesta de la Chicharra, un discurso ceremonial para matrimonio en lengua tzotzil. Esta obra ganó la 14ª edición del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas. Originario de Huixtán, Chiapas, Bolón es psicólogo social por la Universidad Maya, escritor, traductor e investigador, autor del libro Sueños de pájaro, publicado en 2015. La Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, que ambientada con una instalación basada en la poesía oral, fue el escenario donde el también profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas recibió el galardón, creado en 1993, con la misión de reconocer a los escritores que promueven la riqueza expresiva de las lenguas y culturas indígenas. Bueno, pues esto es lo que ocurrió ayer en el Palacio de Bellas Artes, ahí en la Sala Manuel M. Ponce. ¿Qué significó para ti? Pues mucha felicidad, sigue habitándonos esa alegría, sigue caminando en los nervios, ¿no? Hasta llegar al corazón, y también representa como parte, digamos, del esfuerzo colectivo de los pueblos originarios, no solo a mi persona, sino más bien lo que está detrás, toda una cultura, toda una cosmovisión, toda una práctica, toda una comunidad. Porque esto es muy interesante, Manuel, porque es un doble reto, porque no solo es mantener vivo un idioma y compartirlo con los demás, sino hacer poesía, hacer arte con él. ¿Cómo te vas involucrando tú en este mundo de la lírica? Ha sido una tarea bastante compleja. Venimos de una cultura no de letras, sino más bien de la oralidad, y ha sido un proceso que, a partir de la formación justamente, que fuimos adentrándonos, involucrándonos en este proceso para conocer las técnicas, y pues ahora retornar a la práctica cultural, a la práctica de los conocimientos, con la finalidad de colocar estas palabras en otro contexto, en otras categorías, con otras metáforas, otras analogías, y tiene otra fuerza impresionante en ese campo. Este premio, ¿qué es lo que te permite? Lo pregunto en el sentido de, hace algunas semanas hubo un encuentro sobre escritores en lengua materna, pero seguimos asistiendo a las librerías y pese que hay muchos idiomas que se hablan en el país, no encontramos demasiados libros en lenguas indígenas. Creo que tenemos una tarea muy importante y central para generar estas condiciones de la formación de nuevos pensamientos de niños, de jóvenes. Colaboro en una universidad y desde ese ámbito tratamos de inyectar un pensamiento recuperado justamente de estos pueblos originarios como una parte importante de la epistemología, de la filosofía, de la axiología, digamos, de las prácticas, desde lo cotidiano, desde los espacios sagrados, y coadyuvar en este proceso, digamos, para las generaciones. Y la idea central es que en algunos años a futuro podamos ver y tener la oportunidad también de colocar otros textos, ¿no? Y que coloquen otros textos las nuevas generaciones, que planteen otras ideas, otras maneras, digamos, de colocar la literatura como parte, digamos, de la literatura universal, pero con las particularidades que tiene estos pueblos y en México plural, ¿no? Y esa es justamente la idea. A propósito de esto que comentas y de manera particular del maya tzotzil, que es el idioma en el que escribes, en el que trabajas, ¿cuál es el estado de salud que goza? ¿Cuántos hablantes se están acercando, sobre todo las nuevas generaciones, a abrazar y aprender este idioma? Bueno, no, si les digo un dato específico, puedo errar. La idea es, somos, como dirían, un montón, Ok, eso pero sí. seguimos
generando en las prácticas educativas, colocar como ámbito de estudio las lenguas originarias justamente para empezar a ver, ahora sí en las librerías, en otros escenarios, en otros espacios, pero que nos formen desde nuestras lenguas justamente, ¿no? Pensar desde eso y tener otra mirada, digamos, hacia el mundo, leer de otra manera, ¿no? Y desde el castellano leemos de distinta manera también la vida y eso yo creo que nos complementa. Y eso no negar de que aprendamos otras lenguas nos haga pobres, al contrario, nos enriquece justamente, ¿no? La idea es eso, ¿no? Seguir contribuyendo en este proceso. Como un autor bilingüe que eres, Manuel, ¿qué es lo que te permite decir el maya tzotzil? Quiero decir, ¿cuáles son estas palabras que solamente se permiten esa poesía en el maya tzotzil? Creo que una de las categorías, por nombrarlo de alguna manera en castellano, o lo simbólico, digamos, es hablar desde el corazón, ¿no? Sentir desde el corazón, pensar desde el corazón, ¿no? Y no como una metáfora, claro, pero eso se habla, digamos, de un posicionamiento distinto del pensar desde el cerebro, por ejemplo, desde la cabeza, ¿no? Como dicen. Y eso yo creo que esa es una parte central. Y la otra es que desde nuestras expresiones cotidianas tenemos ciertas categorías, ciertas palabras que por sí su naturaleza son poéticas, ¿no? Decíamos que para decir pestaña, por ejemplo, es algo simple, ¿no? Pero en tzotzil es nombrarla de distinta manera como Shik-Sat, que es la sala de los ojos, ¿no? O sea, lo que permite, digamos, de una manera nombrar desde eso que la mirada, la visión de las prácticas es leer de alguna manera estos horizontes de que vienen del pasado como el futuro posible, digamos, y vivir en el presente, ¿no? Abusando un poco de esta presencia, Manuel, ¿por qué no nos regalas? Yo creo que la mejor manera de ejemplificar al público esto que nos estás platicando en teoría es ponerlo en la práctica. Regálanos algún fragmento, dinos algo en maya tzotzil de lo que venga en tus poemas para que ellos sepan y luego la traducción, por supuesto, por favor. Chulmetik oyota vinajel, chulmetik oyota balamil, chulmetik chuk bolometik, chulmetik chashanav chuk balumil, chulmetik ta vinajel, legoy tak ambota vokol, tak ambota op, tak ambota ve, ti nichimal kopetike, por ejemplo. ¿Qué es? Para solicitar, digamos, la palabra en un recinto, justamente así está la entrada, digamos, de la poesía, para solicitar la palabra. Hay que ir en un espacio sagrado, decir madre luna, madre tierra, madre del universo, y que nos convoque, que nos dones, que nos des la palabra para seguir, para caminar, para abonar, para construir, y eso es justamente lo que intentamos, ¿no? Y claro, dice de otra manera sí, claro, el texto, pero esa es una práctica, digamos, de lo que estamos. Yo tengo rápidamente una pregunta. Cuando hablamos de poesía hablamos de ritmo, hablamos de acentos, hablamos de sílabas, de estructuras muy... cuando estamos hablando de esta poesía que entendemos en el castellano, ¿no? Y el octasílabo, endecasílabo, septeto, décima. ¿Cuáles son las formas y los acentos como tú trabajas? Bueno, un tanto, digamos, de los versos, poema libre, digamos, pero sin embargo tienen ciertas características en esta oralidad, justamente como parte, digamos, de esta premiación de la poesía oral, recuperar algunos elementos como son los dobletes, los tripletes, digamos, que esas maneras, digamos, de musicalizar la lengua y que de alguna manera da cuenta a que hay varias formas de nombrar esa realidad o ese elemento que interactuamos con él. Manuel, muchísimas gracias, muchas felicidades por este premio y bienvenido de nueva cuenta a Noticias 22 y nos despedimos, mi querido Weyman. Muchísimas gracias.